Vamos a empezar con la lectura de Mateo 27 del 52 al 53. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Bueno, estos que resucitaron acá son los primeros frutos que Yeshua presenta como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Esta narración del evangelio se da cuando Yeshua muere, y por eso pasa desapercibido, porque el evangelio aquí, o la besora, no indica qué pasó después con estos resucitados. Y yo, como muchos de ustedes, pensaba que resucitaron cuando él murió y que después simplemente volvieron a sus tumbas. Pero he aquí la palabra clave en el versículo 53, cuando dice: después de la resurrección de él. Entonces vamos a volver a leer aquí. Y he aquí el velo del templo, este es el versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el versículo 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y fíjense aquí lo que dice el versículo 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Aquí está la palabra clave. Esto ocurrió después de la resurrección de ¿quién? Después de la resurrección del Mesías Yeshua. Vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces aquí lo que uno ve es que pasa uno una tras otra vez por el versículo y no entiende en realidad lo que está. Y esto me estaba ocurriendo a mí hasta que por fin se abre el entendimiento, se abre la vista y uno dice: oiga, pero esto ¿por qué no lo vi? ¿Sí? Y aquí nos damos cuenta que el hecho es que esto se da después de la resurrección de Yeshua. Y esto cumple estrictamente la forma en que se hacía esta ofrenda de los primeros frutos por parte del sumo sacerdote. Según fuentes históricas talmúdicas, las gavillas de cebada que se iban a presentar como ofrenda se marcaban en el cultivo, pero no se cortaban sino hasta la víspera de Shabbat, cuando tenían que ser presentadas en el templo al día siguiente como los primeros frutos. Entonces, las fuentes talmúdicas aquí no están representando nada doctrinal. Aquí esta fuente talmúdica nos está representando una fuente histórica. Y la verdad que esto era lo que se hacía. Entonces se debe tomar como una fuente histórica, no doctrinal. ¿Ya? Yo soy muy renuente a coger cosas de nuestros hermanos judíos, o lo que ellos llaman Torah oral, que en realidad es tradición, porque en realidad son doctrinas de hombre, se inventan mucha cosa, ¿ya? Entonces, y dice la palabra, la Torah: no le añadirás ni le quitarás. No le añadirás ni le quitarás. Y ellos le añaden. Pero esto es válido tomarlo porque es una fuente histórica. Según estos registros talmúdicos, y esto es verídico, ya les dije que esto es histórico, ya que así se hacía en realidad esta ofrenda, que se realizaba después del Shabbat semanal, intermedio de la fiesta de los panes sin levadura. Y se dice en estos registros cómo al sumo sacerdote no se le debía tocar antes de que él hiciera la ofrenda de los primeros frutos. Entonces aquí entendemos
cómo Yeshua le dice a Miriam. Miriam, para los que no conocen, es María. A las María les cambiaron el nombre en la Biblia y en el Nuevo Testamento y les pusieron Miriam. Entiéndase que esta Miriam es María Magdalena, pero que en realidad era Miriam de Magdala. Por eso Yeshua le dice a Miriam, no me toques, que aún no he subido al Padre. Vamos a leer esto. Mateo 20 del 11 al 17. Pero Miriam estaba afuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se ha llevado a mi Adón, y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, mas no sabía que era Yeshua. Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Yeshua le dijo, Miriam. Volviéndose a ella, le dijo, Raboní. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces aquí vemos cómo Yeshua mismo haciendo cumplimiento de su labor como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, porque ya a partir de este momento él es el sumo sacerdote de toda la comunidad hebrea. Dice, no me toques porque todavía no está aquí, pero lo puede uno extrapolar y decir, no he subido todavía a dar la ofrenda de los primeros frutos. ¿Ya? Levítico 23, 15, 16 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, al día de Shabbat, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a el bendito sea, a el Eterno. Aquí hay algo tremendo, porque esto en el hebreo dice exactamente el día de Shabbat. O sea, algunos dicen que aquí dice Pesach, en Levítico 23 del 15 al 16. Pero esto es salido de todo orden. O sea, las traducciones judías dicen Pesach, pero tu traducción cristiana, Reina Valera, dice el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Es el día de Shabbat. Pero si miramos la traducción, o no la traducción, sino el hebreo directo, aquí dice Shabbat. Y en vez de semanas, como dice aquí, 7 semanas, dice 7 Shabbatot. Shabbatot es el plural de Shabbat. O sea, ¿qué estamos contando? No 7 semanas, sino 7 Shabbat, 7 días de reposo. Para que me entiendan, sábados. ¿Ya? Bien. Entonces, Yeshua, según el cristianismo, fue sacrificado un viernes y resucitó un domingo, ¿cierto? Nosotros sí empezamos el cuento de comer bien al otro día de Shabbat. Ahí es donde se empieza el cuento de comer. Sí. Al otro día de Shabbat, ¿correcto? Al otro día del Shabbat. Dice al día siguiente del día de Shabbat, o sea, el día de reposo, que es el día de Shabbat semanal, no el Pesach. Cuando entramos a las raíces hebreas, nosotros interiorizamos que Yeshua fue sacrificado un miércoles y resucitó después de 3 días y 3 noches, y que resucitó a la víspera de la ofrenda de los primeros frutos. O sea, él resucita en Shabbat y al otro día es donde tiene que llevar
la gavilla, el homer, los primeros frutos, ¿ya? Entonces uno se queda aquí admirado, porque es que Yeshua da un cumplimiento exacto, con mucha exactitud y apegado a todos los detalles de las fiestas de primavera del Eterno. O sea, uno se queda de pronto abismado con la exactitud después de que puede leer en la escritura cuán exacto es Yeshua en cumplir todo, toda la Torá. Por eso él dice, yo he venido a cumplir, no a abrogar, pero lo cumple todo con una exactitud milimétrica. Es impresionante la cronología que se cumple al detalle. Aquí tengo yo escrito de que un centurión romano gentil, el día que murió, ¿sí?, da testimonio por los sucesos ocurridos. En Mateo 27:54 no dice que los apóstoles ni que los judíos, sino dice de un gentil. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fíjese que esto es prácticamente es profético, porque el primero que lo reconoce es este centurión, y yo creo que este centurión, a raíz de eso, aunque no hay algo que lo relate, pero le cambió la vida desde ese momento, ¿eh? Así como a nosotros nos cambia la vida cuando reconocemos a Yeshua en su contexto hebreo, no en el contexto romano y griego. Mateo 28 del 1 al 6 dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam de Magdala, esa es María Magdalena, y la otra Miriam o la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue colgado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue sepultado el Adón. La piedra no se corre para que salga Yeshua, ¿cierto? La piedra aquí se corre es para dar testimonio de que Yeshua no estaba dentro, y esto hay que aclararlo, ¿sí? Porque si él resucitó con un cuerpo glorificado, ¿por qué iba a necesitar que se corriera la piedra? La piedra se corre como testimonio. Juan 20 del 1 al 10 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Yeshua, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Adón y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Pedro es Kefas en hebreo. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Por qué leí todo este pasaje? Primero porque habla de que todavía era oscuro cuando llegaron, ¿cierto? Y después porque, fíjense lo que dice aquí, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Yo les pregunto entonces,
¿Cuál escritura? ¿Sería el Nuevo Testamento? ¿O sería el Evangelio de Juan? ¿O la carta a los Corintios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué escritura? La Tanakh, ¿cierto? La Tanakh, más que todo con los profetas, ¿sí? La Tanakh es lo que ellos nombraron Antiguo Testamento, se nombró en el cristianismo como Antiguo Testamento, pero aquí no hay ningún antiguo ni ningún nuevo. Para nosotros, los creyentes en el Yeshua, solo hay una palabra y va desde desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay dos testamentos, es una sola y se complementan en forma, se complementan en forma perfecta. O sea, todo lo que está en el mal llamado Nuevo Testamento, que nosotros decimos Brit Hadashah, pacto renovado, está atrás en la Tanakh o en la Torah, ¿sí? Entonces, esto es tremendo porque aquí vemos que ya se estaba hablando de que el Mesías habría de resucitar y que eso está en las Escrituras, ¿ya? Esto no fue cuento de Yeshua y no fue cuento del Nuevo Testamento, esto está en la Tanakh, antes, en la escritura que tienen nuestros hermanos judíos, ¿ya? El concepto de Mesías no es cristiano, ¿sí? O sea, el concepto de Cristo sí es cristiano, pero el concepto de Mesías no es cristiano, es hebreo y está en la Tanakh, y por eso estas profecías y todos los judíos de la época habían desarrollado el concepto del Mesías como el Mesías que ha de venir, ¿sí? Y se tenían dos conceptos del Mesías, como el Mesías Ben Yosef y el Mesías que es el Mesías sufriente, y el Mesías Ben David, el rey de justicia. O sea, ¿por qué? Porque en realidad hay unas profecías que hablan de un Mesías sufriente, ¿sí? Y hay otras profecías que hablan de un Mesías rey, conquistador y guerrero. Entonces ellos interpretaron esto y dijeron, bueno, hay dos Mesías, ¿ya? Entonces le pusieron a uno el Mesías Ben Yosef, o sea, hijo de José, que era el que debía sufrir todos los atropellos, y que detrás de él vendría otro que era el Mesías Ben David, que vendría como un rey, ¿ya? Lógicamente nosotros sabemos que él es el mismo, o sea, nosotros no tenemos un Mesías Ben Yosef y un Mesías Ben David, tenemos un solo Mesías que es Yeshua, que es judío y que es descendiente de David. Entonces es el rey de Israel por descendencia y también es nuestro Salvador. Miriam regresa a contarle a los discípulos y no le creen. Luego otras mujeres vinieron al sepulcro y le trajeron especias después de haber descansado en el Shabbat semanal. Pero como podemos comprobar a través de la escritura, estas mujeres que fueron el primer día de la semana compraron esas especias el día viernes, ¿ya? Porque el día miércoles, antes de entrar en Shabbat, cuando él murió, ya no había nada abierto para poder comprar estas especies. Pues cuando lo hicieron fue el día viernes, ¿sí? Pero bueno, aquí tengo que abrir un paréntesis porque ¿cómo yo puedo comprobar a través de la escritura que realmente Yeshua murió un miércoles y no un viernes? Porque hay un debate tremendo, esto es un debate histórico que está todavía abierto acerca del día exacto en que Yeshua, el Mesías hebreo, fue muerto, fue colgado en el madero, y está lleno de incógnitas y contradicciones surgidas de entre los documentos históricos que son los evangelios, y hay otra que es la tradición, ¿no? Vamos a ver cómo podemos ver si Yeshua murió en realidad un miércoles o no, ¿ya?
Primero podemos ver en Génesis primero del 16 al 19 que está escrito: e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Cronológicamente, en una semana normal, ¿cuál es el día cuarto? Tenemos el primer día, que es el domingo, segundo día lunes, tercer día martes, cuarto día miércoles. Entonces dice, fíjese aquí, claramente el día cuarto está destinado desde la creación a hacer una separación entre la luz y las tinieblas. Y de aquí se concluye que las tinieblas, al ser vencidas por la muerte de Yeshua, debe darse esto en un cuarto día, un miércoles. Dice aquí, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto, o sea, el día miércoles. En Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará... Perdón. Sí, dígame. Es que es la primera vez que escucho ese versículo que verdaderamente comprueba que Yeshua fue dado o colgado en un madero el día miércoles. Ahí está comprobado bíblicamente. Está claro. Sí. Está claro ahí. Oh, es tremendo. Yo creo que eso significa que a veces uno pasa por encima y uno lee y no entiende. Sí, eso es cierto. Ok, bueno. En Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Y esta interpretación profética es que se dice que estas, en realidad, estas son semanas de años, ¿cierto? Pero como podemos ver aquí, en lo literal, porque hay una parte literal, hay otra parte interpretativa de la profecía, pero todo debe cumplirse en su orden. Lo literal se debe cumplir y también se debe cumplir lo que es la parte profética, ¿cierto? Y entonces aquí vemos, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál es la mitad de la semana? Miércoles. O lunes, martes, miércoles. Aquí venían 3 días, cuarto día. Jueves, viernes, Shabbat. La mitad es el miércoles. Entonces, ¿cuándo cesa el sacrificio y la ofrenda? Con la muerte del Mesías. El miércoles. Aquí está claro, ¿sí? Entonces, es lo que digo, aunque las 70 semanas de Daniel, en su interpretación de la profecía, establecen semanas de año, o sea, 490 años para cualquier interpretación literal, aquí dice que es la mitad de la semana, el día miércoles. Bien, tenemos esos dos. Y bueno, seguimos por aquí. Casi 2.000 millones de personas que profesan el cristianismo creen que Jesús, el Cristo romano, fue crucificado y sepultado en la tarde del Viernes Santo y que volvió a la vida en la alborada del domingo de resurrección, es decir, un día y medio más tarde. Y esto fue hecho doctrina para Jesús, pero no tiene ninguna validez para el Yeshua, el Mesías hebreo. Yeshua mismo afirmó con respecto al lapso en que iba a estar en el sepulcro: 3 días y 3 noches. Y entonces nos encontramos con una enorme, pero enorme contradicción.
él dijo: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto está en Mateo 12:40. El contexto en el que Yeshua pronunció estas palabras es muy importante. Los escribas y los fariseos le estaban exigiendo una señal milagrosa como prueba de que él era realmente el Mesías tan esperado. Entonces él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Esto está en Mateo 12:31. Esta fue la única señal que Yeshua les daría para corroborar que él era el Mesías profetizado. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, que estaría en la tumba, sepultado. La cronología tradicional del cristianismo pues realmente no tiene sentido. Los evangelios son muy explícitos al afirmar que Yeshua murió y que su cuerpo fue colocado apresuradamente en el sepulcro hacia el final de la tarde, justo antes de la puesta del sol, cuando estaba por comenzar un Shabbat muy solemne. Esto está en Juan 19 del 30 al 42. De acuerdo con la cronología tradicional de la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado hay una noche. Fíjense bien, hay una noche y un día. Del sábado por la noche hasta el amanecer del domingo hay otra noche, lo que da un total de 2 noches y un día. Entonces, ¿de dónde sacamos otra noche y 2 días más para completar los 3 días y las 3 noches que Yeshua dijo que estaría en el sepulcro? Sin duda alguna, esto es un problema serio. La mayoría de los teólogos y eruditos religiosos tratan de justificarse con sus doctrinas. Por eso es que yo digo que las doctrinas son peligrosas y que cuando ustedes oigan a alguien decir: es que mi doctrina es esta, todo lo que en la iglesia sea doctrina es para maldición de las ovejas que van a esa iglesia, a esa quejilá. Tengan cuidado con eso. Cuando haya argumentos doctrinales en una quejilá, es porque están fuera de todo orden y los van a llevar derecho al mar de fuego. Hasbe Shalom. Hasbe Shalom es que el cielo no lo permita. Pero tengan cuidado, mis hermanos. Tengan cuidado con eso. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.